Buenos días con todos. En esta oportunidad haremos una exposición sobre el análisis estadístico regional de la violencia contra la mujer en el Perú, desde el año 2025 al 2030, usando funciones exponenciales. Están integrado este grupo por Campos Castillo María Verónica, Cruz Campos Analí, Díaz Velarde Flor Angélica, Huarcaya Rodríguez Elizabeth, Lizarazo Taipe Caguana Ángela, Peralta Quispe Carol Jimena. Introducción del tema. La violencia contra la mujer continúa siendo una de las problemáticas sociales más graves del país. Este análisis proyecta el crecimiento de los casos reportados en tres regiones claves: Arequipa, Apurímac y Lima Metropolitana, entre los años 2025 y 2030. Para ello, se emplea una función exponencial, ya que los casos no solo aumentan por su recurrencia, sino también por el incremento de las denuncias gracias al acceso a información y canales digitales. Seguimos con objetivos. Nuestro objetivo principal es proyectar el crecimiento de los casos de violencia contra la mujer en tres regiones, aplicando modelos matemáticos exponenciales. Nuestros objetivos específicos: primero, tenemos utilizar la función exponencial para modelar los casos de los datos iniciales reales. Como segundo objetivo, tenemos comparar el crecimiento entre regiones con distintas tasas anuales y además reflexionar sobre el impacto de casos de datos en la planificación de políticas públicas. Sigo con contenido. Dados los datos, veamos cómo evolucionará el número de casos de violencia contra la mujer si tenemos en cuenta que en el año 2025 en Arequipa tenemos 1.200 casos, en Apurímac 1.600 y Lima Metropolitana 2.200 casos. Siguiendo esta proyección, encontraremos cómo va aumentando al año 2030, según una proyección matemática exponencial. Se usa la siguiente función exponencial para proyectar los casos. PT, que sería P por T, que sería casos proyectados en el año T, P0, que sería casos en 2025, en este año, si tomamos como ejemplo en Arequipa, sería 1.200 casos, por 1 más R, que sería la tasa anual de crecimiento, T, los años desde el 2025, que por ejemplo, desde el 2025 al 2030 habría 5 años y eso sería elevado a 5. Resultados. Los resultados que obtuvimos al aplicar el modelo de crecimiento exponencial en las tres regiones, Arequipa, Apurímac y Lima Metropolitana, lo que hicimos fue proyectar cuántos casos habría en el año 2030 partiendo desde el 2025. Para eso usamos una fórmula de crecimiento exponencial. Esta fórmula lo que hace es tomar el número de casos iniciales, multiplicarlo por una tasa de crecimiento que se aplica año tras año. Mientras más alto sea la tasa, más rápido aumentan los casos. Ahora, en los resultados, en Arequipa comenzamos con 1.200 casos y una tasa del 7% anual. Al aplicar la fórmula, proyectamos que para el año 2030 habría 1.683 casos. En Apurímac partimos de 1.600 casos con una tasa más baja del 3% anual, y al aplicar la fórmula proyectamos que será 1.855 casos. En Lima Metropolitana, con 1.200 casos en el 2025 y con una tasa del 5%, la proyección, bueno, al aplicar la fórmula, la proyección llegó hasta 1.808 casos en el 2030. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? Que en las tres regiones hay un crecimiento exponencial, pero en ritmos diferentes. Lima Metropolitana termina con mayor cantidad total porque empezó con muchos más casos. En Arequipa tiene el crecimiento más rápido por su alta tasa, y en Apurímac se mantiene gracias a que ya tienen muchos casos desde un inicio, aunque la tasa sea más baja. Estos nos muestran cómo tanto el punto de partida como el ritmo de crecimiento influyen en los resultados finales. Ok, como dice mi compañera, ahora presentamos el gráfico. Este gráfico representa la proyección del número de casos contra violencia contra la mujer del 2025 al 2030. Como pueden observar ustedes, en la línea ploma es Arequipa. Comienza con 1.200 casos en el 2025 y termina con 1.683 casos en el 2030. Esta región tiene la tasa de crecimiento más alta, al más del 7% anual. La línea celeste corresponde a Apurímac. Inicia con 1.600 casos y se proyecta a 55 casos en el 2030, con un crecimiento del más de 3% anual.
Y la línea verde representa Lima Metropolitana. Empieza en 2.200 casos en el 2025 y termina en 2.808 casos en el 2030, con un crecimiento al más del 5% anual. Aunque su crecimiento no es el más alto, mantiene el mayor número de casos en todo el periodo. Y como ustedes pueden observar, también tenemos una gráfica con porcentaje de crecimiento. En este caso tenemos Arequipa terminando con 1.683 casos con un porcentaje de más del 40%. A Lima Metropolitana terminando con 2.808 casos en un porcentaje de más del 27%. Y a Purímac con 1.855 casos con un porcentaje de más del 15%. En conclusión, el análisis mediante funciones exponenciales nos permitió modelar y comparar el crecimiento de los casos de violencia contra la mujer en las regiones de Arequipa, Apurímac y Lima Metropolitana. Estos resultados sin duda evidencian un aumento significativo en los próximos años, lo que reafirma la necesidad de tomar decisiones basadas en datos reales. Esta proyección no solo cumple los objetivos del estudio, sino que también evita e invita a reflexionar sobre la urgencia de implicar políticas públicas que frenen esta problemática social. Con esto damos concluido nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.